El hombre de Montserrat fue publicada en 1994, pero para entender la obra tenemos que hablar primero sobre su autor, ganador del Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Su obra se produce en un contexto doloroso. Esta época se caracterizó por una fuerte represión política. A causa de esta situación, el propio Dante Liano vive autoexiliado en Italia, donde se ha dedicado a la docencia universitaria. La novela, que es relativamente breve, nos presenta un protagonista particular que es el teniente Carlos García. Él trabaja en un proyecto con una asesora estadounidense para mapear las casas clandestinas basándose en el consumo de luz y de agua. La idea sobre la que estaba trabajando era de él. Para localizar las casas clandestinas de la guerrilla, registraba en el computador los consumos de agua y de luz. Según el modelo elaborado, saldría un mapa de los sitios en donde más se gastaba electricidad. Descartando industrias, almacenes e imprentas, se llegaría al lugar en donde se imprimían volantes y comunicados. Simple, solo que nadie lo había pensado. Un punto que me gustaría destacar es cómo los personajes están conectados, en el sentido en cómo el teniente García, el principal, no tiene idea en absoluto las vinculaciones que hay al final sobre su familia, los miembros de su familia con el crimen. Como por ejemplo cuando descubre que su concuño Filberto está directamente implicado en negocios ilícitos con la víctima, y también como su cuñado Alberto está envuelto directamente en el asesinato. El segundo punto que me pareció fundamental es cómo Dante Liano construye ese mundo con ese realismo. A pesar de su exilio, él demuestra un conocimiento profundo sobre la ciudad de Guatemala, ya que en la historia no se muestra ni se habla sobre lugares ficticios. Él habla directamente sobre lugares que sí existen en Guatemala, como por ejemplo el Trébol o directamente la colonia Montserrat. Otro punto que podemos notar que es auténtico es cómo los personajes se expresan, como por ejemplo se pueden notar las palabras chapinas, y que también está lleno de localismos, como por ejemplo la descripción que hace García sobre las orejas, que son los informantes o matones, por así decirlo, que ocurre en la escena del crimen. A un vestido de civil como ahora, por los modales bruscos y vozarrón del que está acostumbrado, mucho mandar y poco obedecer. No podía ser más que un militar. ¿Qué pasó, vos? Se acercaron diciendo en un tono lamido los otros orejas. Eran iguales, ostentosos, la panza les desbordaba del cincho y les abría las camisas cuadriculadas. Entre botón y botón, nalgones bigotudos apoyaban las ametralladoras en los bofes que les rebalsaban sobre los duros huesos de mestizo. En general podríamos considerar cómo Dante Liano utiliza esta obra para expresar la paranoia de una sociedad en guerra. Hay una dinámica muy curiosa dentro del libro, que es el tema de las entrevistas. Constantemente hay una entrevista entre los personajes, es decir, que se están intercambiando información a través de preguntas con el objetivo de avanzar en la historia. Y es especialmente importante dado el tipo de trama que posee, es decir, una trama detectivesca / policial, que sigue inicialmente la búsqueda de saber quién diablos es el hombre de Montserrat, para posteriormente responder a la pregunta de quién lo asesinó. Por suerte, la estructura del libro se presta para que precisamente se puedan conjugar estas dos dinámicas. Específicamente, en algún punto de la historia, el teniente Carlos García es entrevistado por dos personajes clave. Primero, por su cuñado, en este caso Gómez y su Albarro. Esto es muy importante y muy interesante porque precisamente a partir de acá es que se muestran los matices de dos personajes que son sumamente clave para la historia, en este caso centrales incluso. Empezando por Gómez, yo diría que es el personaje con más matices en general, dado que, digamos, su personalidad se basa en ser libertario, en ser un guerrillero básicamente, un estudiante de derecho. Sin embargo, mientras tanto está sumergido en una subtrama de venganza respecto a la muerte de su hermano. Es alguien que está buscando respuestas constantemente y lógicamente guarda un resentimiento específico sobre quien le arrebató la vida al ya mencionado. Esto es especial y muy importante dentro de la propia trama porque es lo que lo une
a los hechos, como lo es el asesinato del hombre de Montserrat y toda la trama de conspiración detrás que está investigando el teniente. Por otro lado, también está el personaje de Subalbarro. Con Subalbarro tengo un poco más de problema respecto a la profundidad que considero que pueda o no tener. Realmente es un personaje que está más que nada para contrastar con Gómez, y si bien no es malo per se, creo que presenta muchísimos menos matices en general como personaje, pero también maneja conceptos interesantes. Avanzada un poco la historia, estos dos personajes, como ya mencioné, tienen una clase de interrogatorio / entrevista con el teniente García. Esto es sumamente curioso porque la dinámica del teniente es que, pese a que él es quien está buscando respuestas, quien está indagando en el amplio y profundo mar de corrupción de tanto de la milicia como del gobierno, precisamente es el personaje más ingenuo de toda la obra. Es el que menos información tiene, que el resto sí. Entonces, ya de inicio, muchísimo más adelante en el libro, se revela que ambos personajes, tanto Subalbarro como Gómez, tienen de por sí la dinámica de ellos ya saben mucha información que el teniente no. Sin embargo, lo utilizan, es decir, el teniente es un personaje que es usado por otros personajes con la finalidad de obtener información, es decir, es un peón más dentro del ajedrez. Por eso lo fue a buscar usted esa misma noche, para ver qué sabía. Cuando usted no me dijo nada, pensé que la inteligencia del ejército no me había detectado. Calculé mal porque de plano ya me habían descubierto. Y a usted no le dijeron nada porque es mi pariente. Esto es un extracto de la página 102 donde más o menos podemos indagar y darnos cuenta del contraste que existe entre la interacción que creía tener el coronel respecto a la que tuvo realmente. Si bien es el protagonista como tal, su rol dentro del ecosistema de personajes no es el del protagonista. Entonces, en este caso, Gómez posteriormente revela que realmente solo lo utilizó para saber si la milicia conocía pues toda la subtrama que él tenía buscando al asesino de su hermano, etc. De igual manera, Subalbarro únicamente tenía intereses personales respecto a la información que podía conseguir del teniente, lo cual logra. Más adelante vamos a hablar un poco de Subalbarro. A lo que quiero llegar es a que en toda esta secuencia se muestran los matices y los roles de los personajes dentro de la obra, al menos esta triada. Además tenemos añadidos como por ejemplo la esposa del teniente, la cual es una esposa muy tradicional, a la vez que se le ve sometida bajo los pensamientos o la orden o en general la personalidad de su marido. Incluso recalco detalles como la propuesta que Fibalbarro le hace al teniente de donar parte de su sueldo a la iglesia evangélica, esto como una excusa inicial que justifica, ¿no?, la entrevista que tienen. Incluso es gracioso porque, insisto, estos pequeños gimmicks, estos pequeños segmentos pseudo humorísticos, realmente son pequeñas críticas al sistema. Por ejemplo, podemos observar que inicialmente el teniente tenía la idea de que a lo mejor él iba a invertir en su negocio. Posteriormente, la excusa y justificación que pone Fibalbarro contra el teniente es contraria a la visión que tenía, pero sigue siendo ridículo dentro del propio contexto, es decir, es una estafa piramidal básicamente lo que le propone. Y así generalmente hasta que llegan a Matamoros. Matamoros es el jefe de policía, es un fiel amigo de Fibalbarro. Fibalbarro es una persona corrupta que tiene estrechos lazos con la policía. A partir de acá es donde la dinámica de personalidades que se plantearon en toda la parte anterior empieza a tomar un poco más de forma. Como comento, me sigue pareciendo que el personaje con más profundidad es Gómez. Creo que es el personaje que mejor refleja un punto de vista respecto al contexto que tienen, y creo que es el personaje que tenía más información de manera individual, es decir, conseguida por él mismo respecto al teniente. El teniente, insisto, creo que a lo largo del libro se nos presenta como una parodia de un detective, porque es la persona que menos información tiene por las razones equivocadas. Precisamente él solo es un monigote y es utilizado por el resto del elenco con tal de llegar a un punto que ya está declarado, es decir, una resolución que ya todo el mundo sabe, excepto él. Creo que uno de los fragmentos que tiene la crítica más voraz respecto a incluso lo cómico que puede llegar a parecer por lo surrealista del planteamiento en sí mismo es, por ejemplo, el pasaje que dicta: era verdad, Ramón José Gómez estaba actuando allí de estafa. No obstante le insistí: no puede ser porque mi hermano Ramón Gómez
está muerto desde hace 2 años. Esto es un extracto de la página 24. Llegado a un punto ni siquiera se molestaron en acusar a alguien que cumpliera con parámetros lógicos para eso. Porque al igual que al final de la obra, desde un principio se nos plantea que en ningún momento importa. No importa la coartada que hay detrás, no importa la estructura que hay detrás de la excusa que den, en este caso, los organismos corruptos, porque sí o sí van a ganar, precisamente porque de base están destinados a ello. Entonces, creo que es la crítica más voraz y creo que este párrafo resume por completo la obra en el aspecto de no importa la respuesta, porque de todas maneras, los buenos ya perdieron. En este punto dejan a un lado la investigación del hombre de Montserrat para adentrarse a los crímenes colectivos, esos horrores que se van dentro de la guerra. Aquí se nota un cambio fuerte en la historia. El enfoque deja de ser un crimen personal para centrarse en crímenes de la guerrilla. Dante Liano muestra cómo la violencia se vuelve parte de la vida diaria, algo tan repetido que aparece normal, y cómo eso borra por completo la importancia del caso que el teniente García investigaba al principio. En este punto de la novela, la violencia ya no es algo excepcional, sino una rutina. Las descripciones son tan duras que reflejan la pérdida total de la humanidad, como se menciona en la página 128. Había quien miraba, alucinando que el agua de lavamanos se convertía en sangre. Había quien había dejado completamente de dormir. Había quien intentaba acabar con la familia con los mismos métodos aprendidos en el exterminio. Había quien se envenenaba con drogas y sedantes. Este fragmento muestra cómo la guerra deja secuelas no solo físicas, sino también psicológicas y profundas en todas esas personas que lo viven. El autor también refleja la impunidad de los años 80 en Guatemala, los abusos del ejército, las masacres que quedaban en silencio, esos crímenes sin justicia ni castigo. García, que antes era un investigador buscando la verdad, termina regresando de la guerra convertido en un asesino más, sin poder reconocerse a sí mismo. Las páginas finales dejan claro que en un sistema dominado por la violencia y la corrupción no hay justicia posible. Resolver un solo caso no significa nada cuando los crímenes colectivos quedaban impunes y al final ni siquiera se transmitían en TV, como era el caso del hombre de Montserrat. De hecho, como se describe en la página 130, a unos los metieron en una casita que servían de escuela y de juzgado, a las otras en una iglesia protestante. Luego los mataron a todos, con arma blanca sin gastar plomo. Había un detalle que siempre le llamaba la atención al teniente García, y era la cantidad de sangre que contiene un cuerpo, litros y litros. Al final en la escuelita se había formado un pozo de sangre, y cuando nadie quedaba vivo, le prendían fuego a la aldea. Este fragmento resume el horror que se vivía y cómo la violencia se vuelve una práctica más cotidiana, ya era más normalizado. Así Liano no solo muestra la crueldad de la guerra, sino también cómo transforma a las personas. García pasa de ser una persona que buscaba la justicia a ser parte del mismo sistema violento que antes quería desenmascarar. En el fondo, el autor nos deja un mensaje claro: cuando la violencia se normaliza, todos terminan perdiendo su humanidad. Dante Liano es un escritor y crítico literario guatemalteco que actualmente tiene 77 años y vive en Italia. La generación de Dante Liano estuvo fuertemente marcada por las dictaduras que atravesaba el país en esos años. Él es perteneciente a la generación de los años 70 y 80. Podemos ver reflejadas en sus obras una profunda preocupación por la situación que Guatemala estaba atravesando. Dante Liano, a pesar de que después de sacar su título universitario, pudo completar sus estudios de la maestría en el extranjero, él tenía una fuerte conexión con Guatemala y la situación social que se vivía en esos años. El libro que elegimos con mis compañeros va más allá de ser una novela policíaca. Es una novela negra que nos contextualiza sobre todas las injusticias que se vivían, todos los complots que existían en el sistema social de Guatemala en las décadas de los 70 y 80, un reflejo del horror y la violencia que vivía la población durante los años en que se inspira esta obra. Está en el capítulo 2. El cañón no se había movido, pues ya tenía afinada la puntería sobre el centro de la casa. Durante ese segundo de silencio, la atmósfera se sintió pesada.
como si la ceniza, el calor, el cielo cargado, el terror, la angustia y la sangre se hubieran disuelto en la garganta de cada uno. Volaba muy alto el helicóptero, era negro el viento. Vibró la tierra con el cañonazo. García sintió un golpe en los oídos y percibió en las suelas de sus botas el temblor del disparo. El fogonazo lo dejó encandilado. Podemos notar que la violencia en el país era algo cotidiano y que también de cierta forma ya las personas en cierto punto, a cierta distancia, se podían llegar a sentir a salvo de ella hasta que la veían de frente. Además, podemos ver reflejado un contraste al inicio del libro con el teniente García. Él era una víctima inocente de lo que aconteció con el hombre de Montserrat. Él tuvo una intuición y quiso investigar más allá de simplemente un crimen. Pasa el tiempo y con todo lo que él tiene que vivir y con todas las cosas que él termina realizando, que también son actos malos y que deja a su paso muchas víctimas, él se vuelve parte de este sistema burocrático y que perpetúa la impunidad, y lo podemos ver reflejado en el epílogo. García tuvo una corazonada y se dispuso más por curiosidad que por otra cosa a estacionar. Paró el carro a la orilla de la calzada y llevó las manos a las llaves para apagar el motor. No lo hizo. Un segundo fue de indecisión. Enseguida puso primera y sin pensar nada, más bien como que si estuviese huyendo de un mal pensamiento, entre blasfemias y maldiciones, con los gritos de los animales de la selva estallándole en los oídos, como si estuviese borrando enérgicamente las manchas de una mesa, como que si el paisaje de atrás se iba haciendo más chiquito, fuera comido por el tiempo, con el peso del tiempo transcurrido desde que encontrara al hombre de Montserrat clavado en plena nuca. Enfiló decididamente hacia el centro de la ciudad, en donde lo esperaba un día aburrido y burocráticos menesteres. Podemos ver en el señor de Montserrat un reflejo del contexto social de esos años. Los años en que Guatemala vivió en dictadura y que tanto el ejército como la guerrilla causaron estragos a la población. Es un sistema sin fin de violencia, de horrores, de impunidad y de corrupción. Con esta historia, Dante Liano nos muestra un reflejo de la sociedad bajo la dictadura, pero también podemos ver reflejado actualmente cómo estos sistemas de impunidad que nunca le dan justicia a las víctimas y cómo los victimarios siempre logran salirse con las suyas, siguen presentes. Y lo que podemos aprender de ello es que estos ciclos de violencia, de corrupción, de impunidad son algo que se van a ir dando incluso si no hay una dictadura, si no hay un conflicto evidente, porque son parte de sistemas muy bien entretejidos que se van haciendo en la política y también en aquellos que no están directamente relacionados con la política.